Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado por la tarde estamos transmitiendo, sí, de manera grabada. Ustedes conocen las razones y circunstancias, pero lo hacemos con muchísimo gusto a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchísimos lugares del interior de nuestro país, pero bueno, no son todos los que yo quisiera, ¿qué les puedo yo decir? Pero poco a poco vamos ganando la batalla. Ya me enteré que triunfamos en Puebla también, pero ustedes pueden sintonizarnos, eso sí, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde existe internet a través de la página www.radioformula.com.mx. Esta señal también llega, como ya lo saben, a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá. Pero bueno, estamos aquí y eso es lo más importante. Les recuerdo que en estas circunstancias especiales de pandemia me permiten, pues al mismo tiempo que escucho el programa, poder responder a sus comentarios, amables mensajes, críticas también, por supuesto, peticiones que ustedes me hacen el favor de formular si se toman la molestia de hacerlo, lo cual yo aprecio enormemente, ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias por permitirme estar con ustedes en este sábado. También yo les aprecio muchísimo que estén conmigo en las mismas circunstancias, en esta reciprocidad comunicativa que tenemos. Y bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar el programa de esta ocasión. El día de hoy continuaremos platicando en el episodio segundo de esta serie de ese tema que ha resultado muy interesante y polémico, por supuesto. Les agradezco infinitamente todos los comentarios que me han hecho llegar, ya sea a mis medios o directamente en la página de YouTube, donde ustedes pueden ver el programa, o también en mi propio Facebook público, Villalpando la Historia, porque es un tema interesante, poco tratado, poco conocido. Yo no lo había hecho, lo confieso, como ya lo comenté la semana pasada, que es el de la participación de las sociedades secretas, especialmente la masonería, en la historia política de México, y nos estamos enfocando en el siglo XIX. Ustedes recordarán que ya platicamos cómo llegaron los masones a México, cuándo o hasta cuándo se integraron ya en una logia institucionalizada hacia finales de 1821, por la operatividad que logró tener primero el último virrey o jefe político superior de la Nueva España, Juan de O'Nojú, pero especialmente su médico Manuel Codorniu, que es el que funda la logia El Sol, una logia, digámoslo así, del rito escocés. Al año siguiente, 1822, cuando venga a México el agente diplomático de los Estados Unidos de América, Joel Robert Poinsett, se van a fundar aquí en nuestra patria las logias masónicas del rito de York. Son dos ritos distintos, diferentes, que ahorita veremos tendrán además objetivos muy diferentes, radicalmente distintos entre sí. Sin embargo, en un primer momento encuentran un punto de unión. Ambas logias tienen como propósito darle a México, ya una nación independiente para ese momento, el carácter de una república, establecer la forma de gobierno republicana en nuestro país, y se van a encontrar con el obstáculo enorme de que nuestra patria es ya un imperio. Así lo había pactado el propio O'Nojú con Iturbide en los tratados de Córdoba, así se había proclamado y había ganado muchísimas adhesiones el plan de Iguala tiempo atrás. Y esto pues va a ocasionar para los masones de ambas logias, de ambos ritos, un serio problema, y ellos no van a tener ningún empacho en reconocer, como lo hace
José María Mateos en su libro de la masonería en México, en aceptar que intrigaron, conspiraron y finalmente serán los ejecutores que consiguen derribar el trono de Agustín Iturbide, enviarlo a él al exilio y además, para decirlo con toda claridad, la masonería a través de los diputados que ya tenían en el Congreso mexicano son los que consiguen y obtienen el decreto de proscripción por el cual se condena a morir a Iturbide en caso de que regresara a territorio nacional, cosa que sucedió y cosa que sabemos fue fusilado allá en Padilla, Tamaulipas. Pero bueno, lo importante es que ya están establecidas las logias aquí en México, las dos denominaciones, los dos ritos, el escocés y el de York. Pronto comienzan a afiliarse los personajes políticos a cualquiera de las dos. Y aquí viene quizás el primer momento importantísimo. El rito escocés, primero porque es de alguna manera, como ellos mismos llaman, el rito más antiguo y aceptado, pero es además el primero que llega oficialmente ya a México a institucionalizarse, pero además también es el que tiene un vínculo de amistad, de solidaridad entre muchas personas que son antiguos miembros del ejército realista que se convirtieron en trigarantes, y muchos también antiguos insurgentes se afilian a este rito, comienza a ganar adeptos. Quizás los más importantes personajes de su tiempo, en estos años de 1822, 1823, 1824, los más importantes se afilian a la masonería del rito escocés. Los yorquinos no se quedan atrás, también hacen una buena labor de reclutamiento de cuadros, pero sin embargo, en esos primeros momentos, si bien sus postulados, que ahorita comentaremos, son muy atractivos para muchos, no tienen todavía personalidades de primera línea en sus filas. Por esta razón, y así lo interpreto yo, esta es una suposición mía, las dos logias, una vez que cae Iturbide, que lo mandan al exilio, hacen un pacto. Consiguieron ya, finalmente, el objetivo central de ambas, que es establecer una república, y para eso se ha reunido el segundo Congreso mexicano y están ya debatiendo una constitución, que va a ser republicana como quieren las dos logias masónicas. En esto no hay duda, no hay problema, e incluso está bien, es absolutamente justificable. Están los masones unidos en este concepto, la república. Van a tener diferencias. Una de ellas, fácilmente solucionable, es que, conforme a la nueva constitución, hay que convocar elecciones para elegir a un presidente de la república y a un vicepresidente de la república. Y reitero lo que hace un momentito comenté. La logia yorquina, que si bien es muy activa y tiene ya muchos afiliados, no tiene sin embargo todavía grandes personalidades afiliadas a ella. En cambio, sí, la logia escocesa sí cuenta con figurones de la política nacional e inclusive caudillos sobrevivientes de la independencia. Y el pacto, creo yo, va así. Para esta primera elección presidencial, pues los escoceses aportan 2 candidatos y los yorquinos solamente pueden llevar a uno. Y la propia Constitución va a establecer que será presidente de la República el que tenga más votos electorales y sería vicepresidente de nuestro país el que obtuviese el segundo lugar en esas elecciones de votos electorales. El tercer lugar se queda sin nada. Y así sucedió. Obtendrá la presidencia de la República un masón escocés, el general Guadalupe Victoria, y en segundo lugar quedará como vicepresidente otro masón escocés, el general Nicolás Bravo. Nicolás Bravo, que por cierto es en ese momento el gran maestre de la logia masónica escocesa. En tercer lugar en esa elección
lo va a ocupar un masón yorquino, también insurgente, Vicente Guerrero. Aquí no hay problema alguno, los propios yorquinos reconocen que aún no tienen la popularidad, el arraigo, las personalidades grandes para poder competir y pues no van a reclamar en este pacto de civilidad que hacen seguramente cuando el primer presidente es escocés y su vicepresidente también es escocés, Victoria y Bravo. Los tres, fíjense, los tres candidatos antiguos insurgentes, los tres antiguos también subordinados de José María Morelos y Pavón. Pero en el Congreso, durante los debates para poder formular y redactar la primera constitución que tuvimos, que es la de 1824, el debate lo protagonizaron las dos logias. Se pelearon, en términos parlamentarios, los escoceses y los yorquinos, dando origen cada uno de ellos a corrientes políticas, porque los escoceses se convertirán en aquellos partidarios del centralismo y los yorquinos se van a convertir en aquellos que son favorables al federalismo. Y fíjense, cada uno de ellos tiene un líder. Los escoceses centralistas tienen como cabeza, como vocero, nada más ni nada menos que a Fray Servando Teresa de Mier, y en cambio los federalistas yorquinos tienen como representante que debate a otro sacerdote, a Miguel Ramos Arizpe. Pero de esto platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos transmitiendo, como ya lo he repetido, no los voy a abrumar con esto, de manera grabada por virtud de la pandemia que todavía no cede y seguimos en semáforo rojo y más vale cuidarnos todos. El tema de esta ocasión es el segundo episodio de la masonería en México, de las sociedades secretas, para hablarlo un poquito con más cordialidad acerca del tema. Un tema que además lo comenté en el programa pasado y hoy lo reitero. No examino desde el punto de vista ni de su simbología, ni de sus misterios, ni de su hermetismo, ni de sus símbolos, no, nada de eso, ni de que si son malos o son buenos, no es eso. Son cuestiones políticas. En realidad es la forma de agruparse de aquellos interesados de la cosa pública en el México del siglo XIX. En este momento, ya hemos platicado, hay hasta sacerdotes. Espero el día de hoy llegar al tema de cuándo se da el rompimiento. Pero hasta sacerdotes católicos participan, como acabo de comentarlo hace un momentito, porque el líder en la Cámara de Diputados en México, cuando se está redactando la primera constitución, el líder de los centralistas, los que votan por una república central, ya es república, pero central, de corte central, son los escoceses y tienen como abanderado en las sesiones al padre Fray Servando Teresa de Mier. En cambio, los opuestos, los contrarios, los miembros de la logia masónica yorquina, que han optado por el federalismo, no que haya partidos todavía federalistas centralistas, sino que las logias son, como lo dije también hace 8 días, las que aglutinan a los hombres de ideas políticas cuando aún no hay partidos y cada uno tendrán sus tendencias. En este caso los escoceses siguen la tendencia centralista y los yorquinos persiguen la tendencia federalista. Estos últimos, los yorquinos, allí en el Congreso, están encabezados también por otro sacerdote, Miguel Ramos Arizpe. En los debates enconadísimos que ambos sujetos van a protagonizar en el Congreso, bueno, debates además de mucha altura, cada uno postuló la tesis fundamental por el cual, por ejemplo, Ramos Arizpe pensaba que debería establecerse el federalismo. A su vez, Fray Servando defendía las tesis centralistas. Ramos Arizpe, por ejemplo, para no abundar en el tema y tardarme demasiado, decía que el país debería ser federal para, escuchen esto, que es bien importante, otorgar y garantizar a los ciudadanos la justicia completa en el propio lugar donde residan para que no tuviesen que ir hasta la Ciudad de México para pedirla. En cambio, Fray Servando decía que México no podía ser federalista porque siempre había sido un estado central. Desde la época mexica, que había un poder que dominaba
toda Mesoamérica, que eran los aztecas, en la época colonial no se diga, con una presencia fuerte de un virrey, y que pues los pueblos no pueden cambiar de la noche a la mañana sus tendencias históricas, sus raíces, para adoptar un sistema de gobierno diferente. ¿Qué está sucediendo? Bueno, está sucediendo algo bien importante. Vamos a ir por pasos y con calma. Miren, primero, las dos logias tienen puntos de vista en común. Primero, importantísimo, las dos logias quieren un sistema de gobierno republicano y ya lo consiguieron. Segundo, importantísimo también, las dos logias quieren impulsar la libertad económica y lo van a conseguir, y después se van a dividir por sus matices. Esto llegaremos más adelante. Tercero, y bien importante, las dos logias, los yorquinos y los escoceses, reconocen, y así quedó por unanimidad en la Constitución de 1824, que la religión católica, apostólica y romana es la única y oficial que debe haber en la República Mexicana. Los masones de las dos logias son católicos. ¿En qué difieren? En estos momentos, en 1824, sus diferencias radican en el modo federal o en el modo central que cada una de ellas está postulando. Y es muy sencilla la explicación. Los escoceses, centralistas, quieren un modelo político conforme a la tradición que recibieron de España y, naturalmente, conforme en España también hay ya masones actuando. Un producto de ello fue, por supuesto, la Revolución Francesa, otro fue la Constitución de Cádiz. Entonces se quiere este tipo de ideas que son centralistas. Liberales, sí, todos ellos, liberales todos, pero de corte centralista. En cambio, los yorquinos tienen como modelo la forma de ser política, jurídica y constitucional de los Estados Unidos de América. Cada uno copia, cada uno sigue lo que su modelo hace. En Europa son regímenes centrales, liberales, sí, constitucionales, sí, pero en Estados Unidos es un régimen liberal, constitucional, pero federal, con estados libres y soberanos. Esta es la gran diferencia en ese momento entre ambas logias, entre yorquinos y escoceses. Pero repito, están de acuerdo en lo esencial, en la república, en la libertad económica y en que la religión católica es la única. Y en las votaciones del Congreso triunfan los yorquinos porque se establecerá como forma de gobierno la República Federal. Al mismo tiempo se elige al primer presidente de la República y a su primer vicepresidente, que son escoceses, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Así se inicia nuestra vida republicana con este punto de acuerdo importante entre los masones de las dos logias, que repito, son los que sus partidarios, sus afiliados, los que actúan políticamente con tendencias centralistas, federalistas. No es que haya partidos todavía. Sin embargo, cada grupo, los federalistas, los centralistas, es decir, los yorquinos, los escoceses, dan a conocer sus ideas y cada grupo tiene su periódico. En esta época, en México, en los años 20 del siglo XIX, habrá dos periódicos muy famosos que además se la pasan peleando entre sí. Los escoceses tienen el suyo que se llama El Sol y los yorquinos tienen el suyo que se llama El Águila Mexicana. Por supuesto, como se dan cuenta, poco a poco los yorquinos comienzan a adoptar ciertas palabras y ciertos modelos que son, de alguna manera, bien vistos por el pueblo. El Sol, pues está bien, es un bonito nombre, pero el Águila Mexicana da idea de un nacionalismo o de un patriotismo. Esto va a ocurrir un poquito más adelante, porque poco a poco, cuando se empiecen a pelear entre ellos, primero lo hacen a través de los medios de comunicación impresos. Estos dos periódicos poco a poco comienzan a lanzarse diatribas, a contestarse, a polemizar, pero al rato va a suceder que los yorquinos poco a poco van, pues, de alguna manera, cooptando al gobierno de Guadalupe Victoria, primero porque el ministro de Guerra,
original, Vicente Guerrero, pues es yorquino, fue un candidato perdedor a la presidencia. Después también, pues el ministro de Hacienda será también yorquino, y al mismo tiempo es gobernador del Estado de México, Lorenzo de Zavala, y poco a poco se va notando la influencia hasta que de pronto hay un levantamiento escocés. Los escoceses se sienten celosos de los yorquinos que están adquiriendo cada vez mayor importancia, que están participando cada vez más, y porque los yorquinos están exigiendo que se expulse a los españoles de México. Problemas políticos que no pienso detenerme, simplemente déjenme decirles que estos escoceses están preocupadísimos por el avance que tienen los yorquinos y al frente de ellos el vicepresidente Nicolás Bravo intenta el primer golpe de Estado en este país en 1826 contra su presidente Guadalupe Victoria, que son de la misma logia. Los dos son escoceses, pero hay escoceses que están ya hartos de los yorquinos, apenas llevan unos cuantos años, intentan el golpe de Estado, fracasarán. Pero el problema mayor y la gran escisión, o la primera de ellas, se va a dar en la siguiente elección presidencial, ya en el año de 1828. Fíjense amigos, qué interesante. El presidente Guadalupe Victoria es escocés. Apoya naturalmente a un candidato escocés, que pudo haberlo sido Nicolás Bravo, pero ya Bravo pues, se había ido al exilio por haber protagonizado el primer intento de golpe de Estado en México. Guadalupe Victoria decidió, y la logia escocesa decidió, que su candidato a la presidencia fuera el general Manuel Gómez Pedraza. Un antiguo realista, ya no es insurgente, ya es un antiguo realista que además había sido parte de los que habían capturado y ejecutado a José María Morelos y Pavón. Pero es escocés y es al que apoya el propio presidente Victoria. Los yorquinos deciden lanzar como nuevamente candidato a la presidencia otra vez a Vicente Guerrero, como candidato a la presidencia por los federalistas, por los yorquinos, y por supuesto comienza entonces el uso de las palabras mediáticas. Fíjense bien, a Gómez Pedraza lo acusan de ser el partidario o el candidato de las aristocracias, de los ricos, y los yorquinos de inmediato comienzan con la primera campaña mediática para la presidencia de la República, declarando que Vicente Guerrero es el candidato del pueblo, el candidato del Partido Popular. No hay partidos, pero ellos ya se llaman Partido Popular y Vicente Guerrero es el candidato del pueblo. Son los yorquinos en México los que inventan la propaganda política con el uso de palabras que descalifican o que enaltecen. Pero de esto, amigas y amigos, de ese tema interesante que como ven, tiene muchos contactos con nuestra actualidad, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta semana. Se va el tiempo rapidísimo en estos programas que son grabados, pero pues de alguna manera, aunque no me permiten la interrelación directa con ustedes en vivo, sí lo estoy haciendo, como ustedes ya se dieron cuenta, a través de los amables mensajes, críticas, quejas, peticiones que me hacen el favor de enviarme, tomándose la molestia de escribir un momentito a su servidor, y yo de inmediato, por supuesto, les respondo. Seguimos platicando acerca de los masones, de esta historia de la cual poco se habla, que estamos enfrentando desde el punto de vista político nada más, de su influencia en México, porque no me meto en esos temas de los misterios, de la simbología, de que si son buenos o son malos, que si hay ritos satánicos, esas son tonterías a las cuales un historiador no se mete. Pero sí, en cambio, entramos al tema de su influencia política, porque ya vimos que las dos logias se han vuelto contrarias, acérrimas enemigas, primero porque cada una postula ideas diferentes en cuanto a la forma de ser del país, una república federal para unos, república central para otros, pero sobre todo se van a encontrar ya, ahora sí, en el campo de la batalla electoral, cuando cada una de ellas postule para la segunda elección presidencial a un candidato distinto. El gobierno, el presidente Victoria y el grupo escocés ha lanzado como candidato al general Manuel Gómez Pedraza. En cambio, los yorquinos
han postulado para el mismo puesto en la elección presidencial al general Vicente Guerrero. He dicho también que a cada uno de ellos, pues los yorquinos, que son muy dados a calificar y a poner nombres o sobrenombres, dicen que Gómez Pedraza es el partido de los aristócratas, de los ricos, y en cambio Vicente Guerrero es del partido del pueblo, el Partido Popular. Esta será una campaña muy interesante. Fíjense, para no hacer el cuento muy largo, que triunfará en ella, en la elección presidencial, el general Manuel Gómez Pedraza por la mínima diferencia. En ese tiempo las elecciones son por votos electorales que da cada uno de los representantes de los estados en el Congreso. La diferencia final fue que Gómez Pedraza obtuvo 11 votos, obtuvo Vicente Guerrero 9, y un tercer candidato que no era masón, esto es importante, no es masón, el general Anastasio Bustamante, obtiene 6. No solamente los masones participaban en política, había gente que también estaba en ella, y que dieron en fundar, fíjense qué chistoso nombre, ante el espectáculo que daban los masones peleándose en la campaña y a través de sus propios periódicos, que ya comenté, El Sol y el Águila Mexicana, hubo un grupo de personas que no eran masones que decidieron hacer un partido político en el sentido, repito, de ideas. No hay partidos como instituciones hoy en día, y menos había un IFE, y menos recibían financiamiento, no nada de eso. Son corrientes de opinión. Y estos hombres, encabezados por Anastasio Bustamante, a la cual se sumará Lucas Alamán y algunos otros, van a formar lo que ellos llamaron el partido, así partido entre comillas, de los hombres de bien, como una tercera alternativa para que México tuviese más opciones para votar en lugar de solamente las dos que conformaban las dos logias masónicas, los yorquinos y los escoceses. Bueno, Bustamante quedó en tercer lugar, no cuenta en este momento, pero en cambio sí. Lo importante es que Manuel Gómez Pedraza, con 2 votos electorales de diferencia, gana la presidencia de la República, pierde Vicente Guerrero. ¿Y qué creen? Los yorquinos no soportaron esto y organizaron una revuelta, el famoso motín de la Acordada, que implicará, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, desde un plantón, por supuesto, a lo largo de todo el Zócalo capitalino y la avenida de Plateros, hoy Madero, hasta la Alameda, hasta llegará el campamento de los Alzados, hasta una revolución para imponer a Vicente Guerrero y quitarle la presidencia a Manuel Gómez Pedraza. Es decir, así como 2 años antes los propios escoceses se levantaron en armas exigiendo el fin de este crecimiento de los yorquinos, ahora son los yorquinos los que hacen una revolución para imponer a su candidato presidencial y triunfan porque Gómez Pedraza mejor renuncia, se va del país y ya va a quedar como presidente de la República Vicente Guerrero, perteneciente al partido o corriente ideológica de los yorquinos. Pasan cosas verdaderamente increíbles en estos pocos meses de la presidencia de Vicente Guerrero. Voy a comentar una de ellas que es patética y que, créanmelo, está muy bien documentada. Se ha convertido en una especie de superpoder, superasesor, una especie de gurú, sensei del presidente Vicente Guerrero, nada más ni nada menos que el agente diplomático de los Estados Unidos de América, Joel Robert Poinsett, el fundador de los masones yorquinos aquí en México. Hay unas cartas que ustedes pueden consultar que son terribles, en las que Vicente Guerrero le escribe a Poinsett y firma así: soy de usted, mi dueño y señor, y beso sus pies. Háganme el favor. Vicente Guerrero está absolutamente dominado por Poinsett. ¿Se dan cuenta todo el mundo? Todo el mundo sabe que Poinsett es el verdadero poder tras el trono. Y entonces los mismos yorquinos y muchos escoceses que todavía estaban por ahí y que estaban derrotados, pero sin embargo eran un fuerte grupo de presión, le piden a Guerrero que por favor
retiren a Poinsett de México. Poinsett se tiene que ir. Fue tal el escándalo público que ocasionó este sometimiento de la voluntad presidencial de Vicente Guerrero, dominado por completo por el embajador norteamericano, que la presión fue tan grande que Guerrero no le quedó otro remedio que decirle a su amigo Poinsett: mejor ya vete del país. Por favor, vete. Claro, a cambio consiguieron algo. El pacto fue: se va Poinsett, pero les expulsamos también de México a los españoles que vivían aquí, en la patria, los que se habían quedado después de la independencia. Ese es el tema. No voy a entrar ahorita a ese detalle, simplemente vean hasta dónde llegó la abyección, la humillación de Vicente Guerrero, que estaba literalmente dominado por el embajador norteamericano. Los hombres de bien, aquellos, no se van a quedar con las ganas, van a promover un levantamiento, no soportan lo que están mirando con el presidente Guerrero. Como todos sabemos, Guerrero cae de la presidencia, subirá al poder Anastasio Bustamante con sus partidos de hombres de bien. No son masones, él y Lucas Alamán no son masones, y sin embargo van a gobernar durante un par de años con otras ideas muy conservadoras, estas sí conservadoras hasta en lo económico. Ellos sí quieren ser como la antigua España. Es más, Bustamante fue amigo de Iturbide, firmante del plan de los tratados de Córdoba, entró a México con él, fue uno de sus grandes defensores, está su corazón sepultado junto a los restos de Iturbide. Bueno, son hombres católicos, conservadores en lo económico fundamentalmente, es decir, totalmente contrario a las otras dos logias, y sin embargo, pues van a gobernar 2 años hasta que, y me voy muy rapidito, un nuevo levantamiento de los yorquinos federalistas, sobre todo acicateados porque Bustamante y Alamán han ordenado la ejecución, el fusilamiento de Vicente Guerrero. Los yorquinos federalistas se vuelven a levantar. ¿Quién es el caudillo ahora? Ya no está Guerrero, que era su principal caudillo. Pues ahora los federalistas yorquinos tienen un caudillo que es muy popular. Nada más ni nada menos que el general Antonio López de Santa Anna. Sí, Santa Anna es en esos días yorquino federalista. Sí, así como lo oyen, ¿eh? Al rato cambia de chaqueta. Ya hemos platicado también en el programa anterior que los masones también cambiaban de logia, cambiaban de ideas, o si bien se quedaban en la misma logia, cambiaban de ideas y andaban de un lado a otro en las corrientes políticas. Esto es muy mexicano, ¿eh? No crean que las personas que se cambian de partido hoy en día, ¡uy, qué sorpresa! No, hombre, desde los primeros tiempos, para empezar, el propio Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria también lo hizo, ¿eh? Todos daban sus brinquitos de una corriente ideológica a otra o de una logia a otra. Eso es clarísimo en nuestra patria. Pues Santa Anna retorna como yorquino. Por supuesto, echará de la presidencia a Bustamante. En pocos meses alcanzará por voto popular la propia presidencia de la República. Y con él llegará como vicepresidente un hombre zacatecano desconocido todavía en el ambiente nacional, médico, también yorquino, que es Valentín Gómez Farías. Aquí comienza una etapa distinta de la masonería en México. Hasta ese momento, recuerden, los criterios son muy similares. República, también por supuesto una independencia muy clara, libertad económica, respeto por la iglesia, y diferían en que si la forma debería ser central o federal. Ya para este momento, 1833, ya se les olvidó lo de central o federal. Ahora lo importante y la novedad es el tema de la Iglesia Católica. Y este es otro capítulo más de pelea entre los yorquinos y los escoceses, porque Gómez Farías comienza de inmediato a atacar a la Iglesia. Ahorita diremos por qué, pero su principal asesor y consejero, escuchen amigos, es un sacerdote católico, José María Luis Mora, que es el que inicia el combate de frente del Estado mexicano liberal en contra de la Iglesia Católica a la que él pertenecía. Pero de esto vamos a platicar en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, que se me fue rapidísimo. Estamos, repito, en un programa grabado, pero en esta ocasión en la serie, en el segundo episodio de la serie dedicada a las sociedades secretas en historia de México del siglo XIX, especialmente los masones. Ya hemos estado hablando bastante de ellos, y simplemente para ir hacia la recta final del programa de hoy, déjenme decirles que el conflicto que ya tradicionalmente conocemos nosotros, en el cual, al parecer, porque no, fíjense que no van a ser todos, los masones están enfrentados a la Iglesia Católica, surgirá a partir del año de 1833. Hasta ese momento, y déjenme reiterarlo porque es bien importante, las logias masónicas tienen bastantes puntos en común. Tanto yorquinos como escoceses buscaban primero la independencia, segundo, los dos, la forma republicana de gobierno, tercero, la libertad económica, y cuarto, hasta ese momento se habían mantenido, porque así inclusive lo dijeron en la propia Constitución del 24, como fieles a la Iglesia Católica, al señalar que es la única religión oficial en México sin tolerancia en ninguna otra. Pero tenían ya puntos de diferencia. Uno de ellos, ya lo platicamos, el concepto de Estado. ¿Sería un Estado federal como querían los yorquinos según el modelo norteamericano? ¿Sería un Estado central como querían los escoceses según el modelo europeo? Bueno, triunfaron los federalistas, ya lo sabemos, y México se convirtió en una federación de estados libres y soberanos. Pero en 1833 vendrá ya un punto de rompimiento que ya no tendrá regreso y que se va a resolver hasta el triunfo de la República restaurada ya con un presidente, Benito Juárez. Un presidente, sí, masón, como lo veremos, no sé si hoy, pero seguramente el próximo episodio, un presidente que es claramente masón. ¿De qué logia? De ninguna de ellas dos, fíjense. De una tercera logia que se va a fundar, ahorita platicaremos, que es el Rito Nacional Mexicano. Espero que me dé tiempo de comentarlo. Déjenme nada más poner el caso concreto de lo que va a significar el rompimiento entre las logias y que va a dar origen a una nueva corriente de pensamiento de cada una. Si antes los escoceses pensaban como centralistas, ahora los escoceses pensarán conservadoramente. Si antes los yorquinos pensaban de forma o en modo federalista, ahora pensarán en modo liberal. Aquí surgen las diferencias entre liberales y conservadores a la mexicana por el punto de vista contrario que tienen enfrentados unos y otros con respecto a la Iglesia Católica. Siguen manteniendo la idea de la república. Siguen manteniendo la idea de la libertad económica, que va a ser el punto detonante. Pero ahora van a diferir por cuál es el papel de la Iglesia Católica en el México en ese momento de 1833 en adelante. El presidente Gómez Farías tiene como asesor directo a un sacerdote católico de nombre José María Luis Mora, que es el que diseña el plan de acción en contra de la Iglesia, fundamentalmente en dos puntos esenciales. Escuchen esto, Y coinciden en los mismos puntos los yorquinos y los escoceses. Ambos piden la libertad económica. Ambos saben que la libertad económica tiene varios obstáculos. Uno de ellos, ya veremos que hay otros después, pero uno de ellos es que la Iglesia detenta, no digo pues propietaria, digo detenta muchísimos bienes inmuebles que están fuera de la circulación, y para que haya libertad y progreso y desarrollo económico se requiere que esos bienes entren al comercio y se puedan vender y cambiar de manos para hacer producir la tierra. Entonces, José María Luis Mora, que sabe de economía, que leyó a Adam Smith, y eso que es sacerdote católico, es el que postula y convence a Gómez Farías, quien así lo hará, de que por lo menos hay que hacer un censo de la propiedad eclesiástica para ver de qué manera podemos poner en circulación la enorme cantidad de bienes que la Iglesia tiene. Es un sacerdote católico, insisto, Segundo, también José María Luis Mora es en aras de la libertad
el que postula la idea de que no puede ser posible que en una nación, en un país libre y soberano, la educación, en ese entonces, toda ella, estuviese en manos de la Iglesia, que la educación es un deber del Estado liberal para educar de manera libre y laica a los ciudadanos, con opción de que haya educación particular, sí, pero como una función esencial y prioritaria del Estado también, para que haya alternativas educativas, escuelas públicas oficiales laicas o escuelas privadas que pueden ser o no religiosas. El ideólogo de estas dos medidas que Gómez Farías va a poner en práctica es, repito, un sacerdote católico. Claro, no voy a detenerme en esta historia, simplemente decirles que esto no resiste mucho porque a los pocos meses los escoceses le fueron a llorar al presidente de la República que estaba descansando en su hacienda en Veracruz, que había dejado al vicepresidente gobernar, Antonio López de Santana, quien dice, ah caray, pues se le pasó la mano a don Valentín. ¿Y qué creen que hace Santana? Pues si llegó a la presidencia como yorquino, ahora regresa a ella y echa patadas a Gómez Farías, pero como escocés, así como la ven, y detiene los intentos de reforma de Gómez Farías. Pero a partir de este momento ya quedaron deslindados los campos ideológicos de los masones mexicanos según la logia a la que estuvieran. Yorquinos contra la iglesia, escoceses no a favor, sino defendiendo la iglesia porque pensaban que había que ir poco a poco. Es cuando surge una tercera logia que se llama Rito Nacional Mexicano, que integra hombres que tienen la idea de que hay que considerar los dos puntos de vista, coinciden en que la iglesia debe ceder sus bienes, pero difieren en la velocidad. Los radicales quieren que sea ya, los federalistas liberales ya. Los escoceses, no, despacito, poco a poco, vamos a ver. Y los del Rito Nacional Mexicano, llamados después moderados, dicen, no, despacito, poco a poco, pero conciliado y con pasos firmes. En esta logia es donde va a ser admitido e iniciado Benito Juárez, en las del Rito Nacional Mexicano. Su gran maestre va a ser aquel presidente de la República que no llegó a ser lo que ya hablamos de él hace un momento, Manuel Gómez Pedraza, que va a ser el gran maestre de la logia, y es una especie de cabeza moral del Partido Moderado, del cual va a formar parte quizás uno de los más brillantes políticos y pensadores mexicanos, poco reconocido hoy en día, don Mariano Otero. Esto es simplemente el esquema. Déjenme terminar el día de hoy con una reflexión importante. ¿Ya se dieron cuenta que hasta este momento hay sacerdotes católicos que son masones? Hemos mencionado a 3, y hay un cuarto más que ahorita comentaré. El primero, Fray Servando Teresa de Mier, masón de la logia escocesa. Masón, y no está excomulgado, no fue excomulgado. Ahorita también comentaré. Porque la iglesia excomulga masones hasta 1864, Antes los sacerdotes podían ser masones y no pasaba nada. A partir de 1864 ya no, cuando el Papa Pío IX lanza la famosa advertencia, el sílabus, el catálogo de errores del tiempo, donde está condenando la masonería. ¿Por qué? Pues porque el Papa también se afectó en este problema de los bienes. Espero que me dé tiempo hoy, si no la semana que entra platicaremos de este asunto. Pero hasta 1864 los sacerdotes podían ser masones. Lo fue Fray Servando Teresa de Mier. Lo fue su contradictor, que ya platicamos de él, Miguel Ramos Arizpe, sacerdote. Inclusive un sacerdote que es quien da la extremaunción al propio Fray Servando. Eran rivales en la cámara, pero los dos eran sacerdotes católicos, y cuando Fray Servando está a punto de fallecer, el que le lleva la extremaunción, lo oye en su última confesión, le aplica los santos óleos a Fray Servando, es Miguel Ramos Arizpe, su propio enemigo. Ramos Arizpe va a sobrevivir, fíjense, cuando se dé el rompimiento masónico con respecto a la iglesia, Ramos Arizpe, que era yorquino, decide mejor ya apartarse de la masonería, y él va a terminar sus días, más casi 10 años, en la Catedral de Puebla como canónigo, ya como sacerdote nada más, ya sin volverse a meter en política, porque no le gustó el giro yorquino al cual él pertenecía de atacar los bienes de la iglesia. Hay otro más que no hemos hablado de él, Pablo de la Llave,
un sacerdote mexicano que estudió en Europa, que era botánico, que era un hombre que cultivaba las ciencias naturales, que fue director de los museos aquí en México, que fue ministro, fíjense bien, de justicia del presidente Guadalupe Victoria, que era masón escocés, masón y nunca fue excomulgado, jamás. Hay otro también, que ya platicamos ahorita, José María Luis Mora, inclusive doctor en teología, masón del rito yorquino, y a él sí, como que al final de sus días, los últimos años, decidió mejor ya apartarse del sacerdocio católico. Dicen que adoptó la fe anglicana, que tiene, como ustedes deben saberlo, y no es una herejía lo que voy a decir, muchos parangones con la fe católica, y pues se fue a vivir a Londres, a París, allá morirá, ya apartado de la religión católica, pero sin haber sido nunca excomulgado. Es decir, la Iglesia, hasta 1864, la Iglesia católica permitía que los sacerdotes fueran masones. El pleito vendrá cuando se afectan los bienes de la Iglesia a nivel Roma, a Pío IX, y en el caso mexicano, a nivel nuestra patria, cuando actúe un presidente masón, Benito Juárez. Pero estos temas, amigas y amigos, vamos a continuar, hay que seguirlo haciendo la próxima semana, antes de que iniciemos el mes de la patria, así que primero Dios, aquí nos escuchamos. Pásela muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.